a todos, bienvenidos a otro capítulo de Diversamente Podcast. El día de hoy nos encontramos Fernando, psicólogo, coordinador de desarrollo humano de la institución. Yo soy Alejandra, la coordinadora de bienestar, trabajadora social y magíster en dirección de proyectos de innovación. El día de hoy nos acompaña María Claudia. María Claudia es abogada, egresada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en estudios de género de la Universidad de Medellín y actualmente coordinadora de proyectos de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. María Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenernos en cuenta, Fernando, Alejandra, y también por poner en discusión estos temas en la universidad. Bueno, vamos a comenzar con una nueva temporada en Diversamente Podcast para hablar un poquito sobre género, sobre todas esas vertientes que tiene el tema. Sé que es un tema de pronto un poquito polémico, del cual muchos podrán tener mínimo conocimiento, muchísimo conocimiento o ignorancia total, ¿cierto? Entonces, la idea es que empecemos a conversar un poquito alrededor de ello y a lo largo pues, de este mes vamos a abordar diferentes aristas del mismo tema, ¿listo? Para que las personas que nos ven, los estudiantes, los amigos, los compañeros, sepan que vamos a comenzar con género. María, comencemos entonces hablando de qué son las violencias basadas en género. ¿Por qué hablar de violencias basadas en género y no solo de violencias? Vale, pues siempre tenemos una opinión al respecto porque cuando hablamos de género es algo que nos pasa por el cuerpo, ¿cierto? Es algo que vivimos todos y todas, pero para comprender qué son las violencias basadas en género tenemos que tener muy claro qué es el género, ¿cierto? El género, no voy a hablar, digamos, del origen etimológico porque pues es una historia bastante extensa, aunque muy interesante, pero básicamente para comprenderlo mejor, el género es una construcción social de lo femenino y lo masculino que se basa en una diferencia biológica, ¿cierto? Con base en el cual, depende del territorio y el contexto histórico, nos asignan roles, trabajos, responsabilidades, pero cuando nombramos el género, precisamente lo que buscamos es cuestionar esa asignación, ¿cierto? Porque de entrada no estamos diciendo que la asignación es buena o es mala, ¿cierto? Sino la valoración que le damos a esa asignación. Es decir, desde pequeños nacemos con una genitalidad diferente, ¿cierto? Nacemos con pene, nacemos con vulva y ya sabemos que hay unas personas que nacen con características biológicas de uno y otro, que son las personas que le llamamos intersexuales, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la sociedad, o sea, del contexto cultural y también histórico donde nacemos, se nos asignan ciertas cualidades, ¿cierto? Por ejemplo, si nacemos con vulva, ya sabemos que en nuestro contexto occidental nos van a llamar mujeres, ¿cierto? Y que está vinculado al ser mujer, ¿cierto? Ser cuidadoras, ¿cierto? Ser pasivas en cierto sentido, ser emocionales o digamos abrazar esa característica de la emoción y que ocupan el espacio privado, ¿cierto? De manera alterna, incluso complementaria, porque ya han visto que muchas personas hablan de complementariedad cuando hablan de los roles de mujeres y hombres, pero realmente lo que sí es cierto es que es una forma opuesta, ¿cierto? O alterna de dividir los roles. Entonces, de manera opuesta, a quienes nacen con pene, les llamamos hombres, ¿cierto? En lugar de la emoción se asocian con la razón, ¿cierto? En lugar de ser cuidadores son proveedores, en lugar de ser pasivos son dominantes y en lugar, por ejemplo, de ocupar el espacio privado, ocupan el espacio público, ¿cierto? Esa es la asignación del género, básicamente, ¿cierto? No estamos diciendo de entrada que es buena o es mala, ¿cierto? Cada quien puede sentirse cómodo o problematizarlo, jugar con el género, ¿cierto? Pero desde un principio simplemente es una enunciación. Incluso su mismo origen etimológico no es desde el movimiento feminista propiamente, ¿cierto? Ya es cuando el feminismo o el movimiento feminista se apropia de él y empieza a problematizarlo y empieza a enunciar que hay unas violencias por el ser hombres y por el ser mujeres, ¿cierto? Por eso cuando estamos hablando de
violencias basadas en género, estamos hablando de violencias que se dan en razón de esa construcción social o ese mandato del ser hombre y del ser mujer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una mujer es violentada al ocupar el espacio público, ¿cierto? Cuando es una mujer que ocupa cargos de poder, ¿cierto? Cuando son mujeres políticas y son, digamos, constantemente señaladas porque son mujeres y ocupan un cargo de poder, Sí, lo por que ejemplo. pasaba con Claudia López en Bogotá, por Exactamente. ejemplo. Eso es una violencia basada en género, ¿cierto? Cuando es una violencia que se da bajo ese mandato o ese entendido, es una violencia basada en género. Entonces, por eso primero es muy importante comprender qué es el género para poder hablar de violencias basadas en género. Y con respecto a tu pregunta, Aleja, de por qué llamar violencia basada en género y no violencia basada en género, violencia normal. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra no existe, ¿cierto? Ya lo decía, eso lo ha dicho mucho en muchos espacios la exconcejala Dora Saldarriaga, y es porque si no lo nombramos, se nos desaparece, ¿cierto? No es que queramos decir que es que hay violencias más importantes que otras, es como si nombramos la violencia racista, estamos olvidando que hay una violencia en contra de las personas indígenas o afrodescendientes o mestizas, ¿cierto? Pero si estamos ubicando en el mapa una violencia en particular para prestarle especial atención, ¿cierto? No más o menos atención, no, para prestarle atención, ¿cierto? Y que las medidas que tomemos para erradicarla o para intervenirla sean medidas apropiadas a esa violencia, ¿cierto? Y cuando hablamos de violencia basada en género propiamente, entonces estamos diciendo que hay una violencia que se da en razón del ser mujer y del ser hombre, ¿cierto? Como cuando hablamos de una violencia, por ejemplo, contra personas afrodescendientes, ¿cierto? Cuando les decía violencia racista, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de violencia basada en género, la enunciamos y de alguna forma identificamos que hay una necesidad de intervenir cuando se trata de una violencia contra un hombre y cuando se trata de una violencia contra una mujer, que son diferentes. Pero ahí tengo, o me surgió otra duda, ¿cierto? Sí. Entonces, si estamos hablando de que el género es una construcción social de lo femenino y lo masculino, ¿cierto? Si yo me considero una persona trans y soy una persona, soy un hombre transexual y sufro una violencia en razón a ser hombre transexual, igual estamos hablando de violencias basadas en género. Claro, porque se trata de la identidad de género. Ok. Es decir, cuando yo sufro una violencia, volvamos al cuadrito que nos estábamos imaginando ahorita, de lo masculino y de lo femenino, ¿cierto? ¿Qué se espera de un hombre, por ejemplo? Varón y... que no sea mujer por lo menos, que no Sí, sea femenino. mínimamente. Exacto. Mínimamente. Exactamente. Entonces, cuando sea una violencia, muchas veces esas violencias contra las personas trans son unas violencias como de corrección, ¿cierto? Ah, okay. Como correctivas, esa es la palabra. Entonces, se da una violencia con el ánimo de decirle, este no es su lugar, vuelva al lugar que el género, que el cuadrito del género le asignó, ¿cierto? Entonces usted no está correspondiendo a ese deber ser del ser hombre o del ser mujer, porque entonces se entiende o se exige que una persona que sea mujer tenga vulva, o que una persona que se identifique como hombre tenga pene, pero no, ¿cierto? Ya sabemos que el género es una construcción social que se diferencia del sexo biológico. Entonces una cosa es el género y otra cosa es el sexo, ¿cierto? Y ahí nos empezamos a regar con otras categorías, por ejemplo, con la orientación sexual, ¿cierto? Con la expresión de género. Y ahí empezamos a evidenciar cuán maleable y cómo es que se puede ir modificando el género a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el género no es pétreo, ¿cierto? Que es una construcción propiamente. Entonces, cuando hablamos de violencias partimos de que el sexo biológico, y cuando hablamos de violencias contra las mujeres específicamente, queremos decir que el sexo biológico no debe determinar el futuro de una persona, ¿cierto? Y que el hecho de que tengamos una diferencia biológica, hombres y mujeres, eso no se tiene que traducir precisamente en una desigualdad en el plano político, social y económico, ¿cierto?
que por el hecho de que tengamos una genitalidad diferente no quiere decir que tengamos que tener acceso a derechos de una forma inequitativa, ¿cierto? O que sí o sí yo por ser mujer no tengo la capacidad de liderar un país, o que yo sí o sí por el hecho de tener pene no pueda cuidar de mis hijos y de mis hijas, ¿cierto? Eso es lo que parte de problematizar el género en sí mismo. Escuchándote me surgen varias inquietudes y es que creo que hay una asociación casi que de forma directa que cuando se habla de violencia de género asumen que es a mujeres. ¿Cierto? O sea, casi que vos escuchás violencias basadas en género a mujeres, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero que aprendimos el día de hoy es que cuando hablamos de género no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de la construcción social que se hace alrededor de la genitalidad, por llamarlo de alguna manera. Y me surge, pues creería yo que un cuestionamiento y es alrededor del contexto cultural, ¿cierto? El contexto cultural yo creo que hoy día es totalmente diferente a unos 10, 20 años atrás y muy seguramente el contexto cultural de 10, 20 años adelante va a ser diferente. Podríamos afirmar entonces que la construcción de género es una construcción también que se permea a través del tiempo. Claro, claro, como les decía, o sea, el género es completamente maleable. No es lo mismo ser mujer hoy 2024 en Afganistán que ser mujer hoy 2024 en Colombia, ¿cierto? Como no es lo mismo ser mujer hoy en Colombia en 1950 aquí mismo en Colombia, ¿cierto? El tema o la construcción social del ser mujer y del ser hombre van cambiando. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y vamos añadiendo, quitando a esas construcciones, aunque incluso pues la idea, bueno, un planteamiento también que es importante y es que va dirigido a abolir el género. Por ejemplo. Yo estaba pensando justo en eso. Sí, ¿sabes por qué? Porque ¿quién dice que el rosado tiene que ser de niñas y el azul tiene que ser de hombres? Incluso yo creo que eso se ha desmitificado mucho y ya cada vez vemos más personas que se visten como quieren. Creería yo que uno tendría que tener la oportunidad de ser como quiere, si ser brusco, si ser cuidadora, si ser proveedor, si ser lo que quiere sin necesidad de tener esa presión de que la gente me juzgue o de que me tengan que encasillar en alguna de las dos categorías, ¿cierto? ¿Vos crees que eso en algún momento se llegue a dar? Porque también hoy día yo conversaba en capítulos anteriores con los compañeros y yo les decía, yo conozco personas, amigos que tengo, profesionales con 1000 estudios que dicen yo no estoy de acuerdo con la ideología de género y yo les decía pues no tenés que estar de acuerdo. Eso va a seguir pasando y es una evolución que va a seguir estando, así vos querás o no querás. Pero como ellos, hay muchas personas que también afirman eso, ¿cierto? Sí. Incluso, qué pena, ahí. Incluso muchachas, justo estaba mirando algo acá porque digamos que cuando hemos hablado del tema cultural, del contexto y demás, en estos temas asociados a género, estaba buscando justamente la fecha en que la Asociación Psiquiátrica Americana eliminó la homosexualidad como un trastorno mental, porque desde 1883-86 más o menos, un autor europeo introduce el tema como una perversión sexual, que era como se le nombraban a las enfermedades. Y solo hasta 1973, o sea, no estamos hablando de hace un siglo, siglo y medio, eso fue ahorita, ¿hace qué? 50 años, más o menos. Primero, por lo discriminatorio que era contra la población de gays y lesbianas en su momento, en su época, y fuera de eso sustentan que no había ninguna evidencia empírica, científica o demás que comprobara que eso era una enfermedad. Pues usted ve una persona gay, homosexual, lesbiana, una persona igual que vos, que yo, que los muchachos que están grabando, que María, o sea, normal. Pues en términos de estandarización, o sea, no tienen por ahí 4 brazos, 5 ojos, o sea, simplemente un tema de la naturaleza humana que se va dando y que incluso a nivel etológico, el comportamiento animal, se presenta. Ahorita que María estaba hablando como de esa construcción social y todo, me acordaba incluso de una clase por allá de neurodesarrollo, neuroanatomía en la universidad que nos están enseñando embriología y nos están hablando de la diferenciación sexual.
Y prácticamente el profe, porque era un hombre, nos decía es que todos nacemos mujeres. En el proceso de diferenciación sexual por los genes, exacto, es donde se desarrolla el pene, se desarrolla la vagina, la vulva y demás órganos sexuales, pero en esencia pues, nacemos iguales. Y es en ese periodo de tiempo en donde se hace la diferenciación. Y ya de ahí para allá, ahorita que vos mencionabas, pues como los dos cuadros de el deber ser de la mujer y el deber ser del hombre, pues yo inevitablemente pensaba mucho en mí cuando estaba mucho más pequeño, porque yo fui un chico criado por puras mujeres, por mi mamá, por mi tía, por mi abuela, tenía primos, o sea, era un contexto completamente femenino. Yo vine a aprender a pintar, a desatornillar, a hacer arreglos en la casa, le contaba yo a Aleja hace unos días por mi suegro, yo no sabía nada. Y ahí uno se empezaba a dar cuenta de lo violento que es el contexto, porque entonces yo era el pelado sensible. Claro. Entonces, claro, yo no podía hablar de mis sentimientos porque era así todo. Y ya grande, incluso en la universidad, cuando uno empieza a problematizar mucho más estos temas, uno dice, ah, carajo, es que eso era violencia. Por lo que vos decías, es que hay que nombrarla. Cuando es homofobia porque va en razón a tu orientación sexual. Cuando es discriminación, es por una condición étnica, una identificación étnica. Entonces mencionarlo es supremamente valioso y yo siento, volviendo como al tema del contexto, que pues, nuestro contexto es todavía muy tradicionalista, muy violento en el discurso incluso, en donde quedan mujeres como vicepresidentas, como alcaldesas o en unas condiciones de poder y son supremamente atacadas, independientemente de la ideología. Pues el mandato pasado a la vicepresidenta, todo el mundo. En este mandato a la vicepresidenta, todo el mundo. Cuando Claudia López quedó en la alcaldía de Bogotá, me acuerdo mucho que le hicieron mucha crítica y no por su ideología política, sino por ser mujer y por ser lesbiana, y así, con muchos personajes, con muchos hombres gays, y que no solo se ve en la política, se ve en el mundo de la farándula, del deporte, todo. Y es, o me parece a mí que es muy teso, es porque desde muy chiquitos nos enseñan a ser así, o al menos uno lo aprende sin querer, pues, por ser el contexto. Ni siquiera solamente en el caso de los hombres que les enseñan a hacer esa figura. Nosotras como mujeres nos enseñan que si vos no tenés la figura de ese tipo de hombre de pareja, tampoco va, ¿cierto? A mí me ha pasado... sí, que uno ve un man como muy delicado y uno dice, no, ese es marica. Perdón el lenguaje. No, es marica, ¿cierto? Y si vos se lo presentas a las amigas, no se tiene pinta marica, ese man se le moja la canoa, ¿cierto? Porque se sale de ese estereotipo que nos han inculcado, entonces nos empiezan a decir, ¿y usted está con ese man con una pinta marica? ¿Cierto? Entonces uno es como, fue pucha, y uno mismo se vuelve juzgador de ese tipo de comportamientos o de conductas. Entonces, cuando yo te contaba lo de mi amigo que es así súper cerrado, yo decía, yo fue pucha, y conversar con él es súper violento en ese caso, pero fuera de ese contexto de la discusión sobre el tema y demás, es muy chévere hablar con él. Entonces yo decía, ¿cuántas personas? Porque yo sé que y en algunos otros espacios hemos intentado hablar de género y la gente de una pone como una barrera porque asume que hay un término horrible, pero que creo que todos lo hemos escuchado, y es las feminazis, ¿cierto? Como todo ese cuento que se hace alrededor del género y demás. Es que esto es muy político, pero también muy personal, ¿cierto? Porque toca con el ser hombre y el ser mujer. Entonces son creencias de años, de generaciones, que eso prácticamente forjaron la identidad de las personas, ¿cierto? Mi identidad está muy arraigada a lo que me enseñaron en mi casa sobre lo que es ser mujer, ¿cierto? Entonces venir a cuestionar eso y decir que todo lo que yo toda mi vida me he sentido cómoda o no, ¿cierto? Es una construcción social y no es un designio de Dios o no es nada biológico, ¿cierto? O sea, que es algo que se puede modificar, que es una decisión, ¿cierto? Que perfectamente mañana yo puedo hacer una transición, por ejemplo. Eso es muy problemático porque toca con identidades muy personales. Y con respecto a lo que decías de si es posible decir si va a haber un cambio o no, a mí me parece súper complejo, pero yo sé que hay muchos estudios que predicen y dicen, en ciento tantos años vamos a lograr la igualdad de género.
si vamos así, ¿sí o no? Sí. Pero es que esto no es tan fácil de predecir ni de medir, porque es medir el futuro, algo que no sabemos, ¿cierto? Y lo ha dicho Simone de Beauvoir, lo dijo, que solamente falta una crisis para que se ponga en tela de juicio los derechos de las mujeres. Y pongamos de ejemplo, por ejemplo, Afganistán. Sí. No sé si han visto en redes sociales que como en los años 50 se vestían de una forma muy diferente. No sé si han visto, o sea, Sí, cómo sí. se vestían Sí, en los incluso años 50. parece que hubiese habido una involución de los derechos de la mujer. Sí, pues digamos que hay muchas perspectivas o muchas teorías desde la multiculturalidad o interculturalidad, pues que de alguna forma llaman la atención sobre nombrar si eso es progreso o evolución, porque pues es una cultura muy diferente. Sí. Y digamos que decirles desde acá como están regresando de pronto puede ser un poquito problemático, pero digamos que hablando desde esa perspectiva es eso, ¿cierto? Basta una crisis para quitar los derechos que ya ganamos. Y yo creo que eso es muy posible también en nuestra sociedad o en este lado del charco. ¿Por qué? Porque ustedes no sé, yo tengo la percepción, eso no es algo ni estudiado ni nada, pero yo tengo la percepción que los millennials estuvimos muy cerca o estamos muy cerca de los movimientos sociales, progresistas, de hablar de derechos humanos, todo esto. Pero ahorita yo estoy viendo que la generación Z, no sé si X, porque me imagino que X todavía no tienen ese nivel de conciencia. Ay, yo no sé si es X. Bueno, pero es la Z, sí sé cuál es la Z. La generación Z, que más o menos nacieron del 96 o del 2000 para acá, están volviendo como a esos roles tradicionales, ¿cierto? Y como empezar a hablar nuevamente y como de formar grupos de extrema derecha y muchos grupos religiosos, ¿cierto? Que eso como que me asusta un poquito porque digo, ay, porque es que podemos regresar, ¿cierto? Eso siempre va a ser una posibilidad. Pero ¿sabes qué? Me acuerda lo de Rorro. Sí, pero yo iba a decir algo y es que yo creo que el punto, eso también es una percepción, bueno, muy transversalizada también por lo que estudio y demás, claro. Pero el punto de las conductas y de los comportamientos es que tan cómodo te sientes con eso, ¿cierto? Alguna vez hablaba con una compañera para dar un taller sobre relaciones de pareja y yo le decía, aquí nosotros no le vamos a decir a nadie qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Lo que sí vamos a pretender con el taller o con el espacio es que las personas identifiquen con qué se sienten cómodos y con qué no. Para mí el problema de Afganistán, cuando lo mencionabas, es que pues ni siquiera les preguntan a ellas cómo se sienten, ¿cierto? O sea, les quitan la voz, literal, ¿cierto? Entonces, si yo estoy de acuerdo con este régimen y yo me siento cómoda, genial. O sea, tengo todo el derecho a estar ahí, creería yo, pues, porque es mi decisión. Yo tendría que ser capaz de tomar una decisión consciente, ojalá, que de ahí, pues ahí estaríamos hablando ya de otro cuento, pero si vos estás como con esa decisión de ser, de encajar en lo masculino o en lo femenino, independiente de tu sexo, pues debería ser viable. Igual si yo quiero irme y tener mi pareja y dedicarme a cocinar todo el tiempo, o sea, yo creo que el punto es tomar una decisión consciente, sabiendo lo que eso acarrea y sentirme cómoda con la decisión que toma y no estar juzgada o presionada por un contexto cultural y social que siempre va a juzgar, pero como permitirme salirme de ese foco, no sé. Yo siento que la diferencia va a estar en la libertad, ¿cierto? Que yo pueda tener opciones para elegir libremente lo que quiero ser o cómo me quiero identificar sin que haya una coerción de por medio, ¿cierto? Por ambos lados, ¿cierto? Y lo mismo pasa pues con estos casos de estos chicos y chicas que de alguna forma quieren, digamos, continuar o perpetuar o legitimar, digamos, estos roles porque está bien, siempre porque está siendo una decisión, es decir, ya tienen otras opciones, ¿cierto? Por ejemplo, que las generaciones antes los millennials no tenían, que incluso los millennials tampoco, pero que ahorita tienen la decisión de elegir, la opción de elegir y que deciden en libertad.
Igualmente, todo esto es muy cuestionable, porque podríamos decir, bueno, pero ¿qué tanta libertad, cierto? Porque estamos hablando de que los medios inducen lo uno, lo otro, porque en las redes hay todo, ¿cierto? Y en los medios de comunicación también. Pero de alguna forma ese es el punto, que en algún momento lleguemos a ese lugar donde podamos elegir sin ser objetos de violencia, es decir, que no haya, y esto va muy orientado al tema de la abolición del género, que es decir, que si yo me salgo de esa casillita que la sociedad está construyendo con tanto esmero para poder ser funcionales, ¿cierto? Como sociedad, que si yo me salgo de ahí no sea objeto de violencia, o que no haya esa casillita, por ejemplo. ¿Cómo saber si estoy siendo objeto de violencia? Lo digo porque ahorita hablamos del contexto cultural y de la forma como incluso muchas veces se normalizan violencias, ¿cierto? Desde el lenguaje, desde el comportamiento, incluso hay que reconocer, nosotros también somos muy violentos a veces en el lenguaje, ¿cierto? Lo que yo te decía de juzgar a alguien por la forma como se expresa, por la forma como se comporta, cómo se viste, eso es tremendamente violento. Eso es tremendamente violento, ¿cierto? ¿Cómo saber yo que estoy siendo víctima de violencia cuando este tipo de comportamientos se dan y se invisibilizan tanto, se normalizan? Vale. Yo antes de responder esa pregunta, porque sé que el tiempo es limitado, quisiera referirme a algo que Fernando había planteado y que no logramos desarrollarlo muy bien, era el tema de la violencia contra hombres y contra mujeres, ¿cierto? Y yo quiero hablar de unas cifras, porque me parece muy ilustrativo hablar las cifras, siempre la estadística es muy amiga del feminismo, y es para poder enunciar o poder evidenciar que los hombres sí sufren violencias, pero diferentes a las violencias que sufren las mujeres, porque estamos hablando del género y ya sabemos que la construcción del género es radicalmente diferente para uno y para otro, ¿cierto? Esos son unos datos solamente ilustrativos, es para que los consulten también con el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, que es el SIC de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía. Por ejemplo, estos datos son del 2022. Se presentaron en ese año 362 casos de homicidios en Medellín y 28 casos, esos 362 casos contra hombres y 28 casos contra mujeres. O sea, matan más hombres que mujeres. Exactamente. En suicidios se presentaron 2.253 casos de suicidios de hombres y 582 casos de mujeres. La cifra es abismal. Ahora les voy a decir los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Se presentaron con hombres 179 casos y con mujeres 1.468 casos. Y de violencia intrafamiliar en hombres 3.455 casos y en mujeres 8.779 casos. Somos ¿cierto? Muy violentos. Uno escucha eso y lo que concluye es que es muy violento. O sea, somos muy violentos. Vale, pero miren que la diferencia es muy importante dependiendo de la victimización, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en violencia intrafamiliar y delitos sexuales las principales víctimas son mujeres, ¿cierto? Y que en temas de homicidios y suicidios las principales víctimas son hombres, ¿cierto? ¿Ustedes les dice algo ya con respecto a lo que hablamos sobre el género? Yo creo que esa cifra primero nos muestra que somos seres tremendamente violentos. Segundo, nosotros lo conversábamos en algunos podcasts sobre salud mental que abordamos el mes anterior, y era la presión tan grande que hay sobre los hombres al no expresar sus emociones, los lleva cada vez al límite a generar este tipo de acciones, ¿cierto? Pues lo hago con la estadística referente al suicidio. No se puede negar que la cultura patriarcal que hemos tenido, el que haga que los hombres sean cada vez más de lo público y las mujeres de lo privado, ¿cierto? No en vano una mujer que sale mucho le dicen andariega, pero un hombre que sale mucho no le pasa nada, ¿cierto? Callejero. Exacto. O sea, no es como de juzgar ni demás, genera que este tipo de violencia se repliquen de una manera increíble. Yo creería que hay un cambio de contexto cultural importante en Colombia, o en este caso específicamente en Medellín, pero esta cifra lo único que me muestra es que a mí en lo personal me parece muy preocupante. No pensé que fuera tan alta. No, es que realmente ahorita está como tratando también de procesar porque, o sea, primero
digamos que lo que hablábamos en cuanto a los roles de género asociados pues a las cifras y a lo que vos mencionas, pues digamos que es muy marcado y es muy obvio, pues en el sentido de mira la construcción que tenemos, mira las problemáticas que están pasando, mira esto cómo se está dando y pues mira las cifras, o sea, eso no se discute. Me sorprendió mucho la cifra de violencia intrafamiliar, que eran, sí, que eran 3.000 y algo de hambre versus 8.000. Esa cifra, a mí, pues primero me sorprendió en el caso de que 3.000 y tantos hombres hayan alzado la mano. Sí, eso por un lado. Sí, eso es un avance, ¿no? Sí. Y dos, que el de las mujeres casi que se triplica. O sea, es un... Sin contar las que no denuncian, pues. Sí, a eso iba, porque muchas personas no denuncian. Hace algún tiempo incluso conocí a alguien que me contaba pues su historia de vida y todo, y el tipo es padre, cabeza de hogar, estudió todo, o sea, un rol muy bonito. Y yo le decía a él, si yo fuera mujer, yo creo que usted sería el hombre perfecto. O sea, el man es juicioso, es pintoso, ama a su hijo. Y si fuera hombre también. Sí, no, pues... Y digamos que en medio de esas conversaciones él me contaba su historia con la pareja que tuvo en su momento, y una historia muy, muy fuerte de toda la violencia que él recibió de parte de la pareja de él. Entonces yo me quedé como, no, pues vaya, denuncio, o sea, nosotros también tenemos mecanismos. Y pilas, no lo digo para invisibilizar lo que le pasa a las mujeres, sino también para visibilizar eso, porque me sorprendió la cifra. Y él a los días me cuenta, imagínate que fui y se me rieron en la cara y tenía las cicatrices de lo que le había hecho la vieja. Entonces yo pensaba, jue madre, eso le pasa a él, le pasa a muchos hombres, le pasa a muchas mujeres, porque por lo que vos decís, hay muchas mujeres que no tienen el valor, las redes de apoyo, el conocimiento siquiera de a dónde voy, a que me ayuden con esta situación, e incluso que ese tipo de vínculos son aprendidos. Entonces a mí en especial me parece que esa cifra pues, me llama mucho la atención por lo alarmante que es. Me sorprende que hayan tantos casos registrados de hombre, pero me preocupa también, o sea, la cantidad de mujeres que son víctimas de ello. Bueno, sí, con respecto a ese tema siempre es muy problemático, y hay que aprender también a nombrar de que una violencia, cuando enunciamos las violencias contra las mujeres, no quiere decir que estemos invisibilizando la lucha de los hombres, ¿cierto? Es muy común que digan, bueno, y a ver, ¿para cuándo la Secretaría de los Hombres? Bueno, ¿y ustedes por qué no atienden como Corporación Colectiva de Justicia Mujer? ¿Por qué no atienden hombres, cierto? Y es porque hay una cuestión de proporción, de intensidad y de frecuencia, y también hay una apuesta política que ha hecho que las mujeres se movilicen, ¿cierto? Y que es la misma movilización que también los hombres pueden hacer. Incluso ¿cierto? pues el rol también, o sea, cómo se ha invisibilizado el papel de la mujer. Yo creo que era con Aleja que lo hablamos en la oficina, pues incluso el derecho al voto de la mujer, o sea, hay mujeres vivas que les tocó eso, o sea, eso no es... No ha sido regalado, pues. No, eso es sí, una lucha. Es una lucha que realmente ha tenido frutos hace relativamente poco, entonces... Sí, lo que vos decías me quedó haciendo mucho eco, pero entonces, retomando la pregunta, ¿cómo darme cuenta que estoy siendo víctima de violencia? Vale. O sea, después de esas cifras tan alarmantes, porque a mí en lo personal me parece muy triste, la verdad. Yo soy de las que cree que las personas cambiamos, cree que las personas podemos hacer procesos y demás, pero se necesita voluntad. Vale, no, pues yo creo que igual hay muchas luchas pendientes. Hay muchas luchas y muchas nuevas violencias, incluso, sobre todo en temas, por ejemplo, universitarios, que las violencias en las aulas, el tema de acoso sexual, de la discriminación, es muy vigente. Y que los recursos para enfrentarlos aún son muy embrionarios. Y sobre tu pregunta de cómo identificarlas, yo creo que primero que todo es tener la información. Muchas veces... o casi siempre una normaliza situaciones porque han sido cotidianas,
porque ha sido lo más frecuente, lo que siempre vemos y que siempre etiquetamos, como tú dices, Fernando, como normal. Y la idea es como que para poder nombrarlas hay que identificarlas, ¿cierto? Y nombrarlas como violencia y buscar las redes de apoyo y también de atención, digamos desde lo cercano y también desde lo institucional. Justo eso te quería preguntar, qué pena, como para que vayamos cerrando un poquito, y es qué rutas, bueno, a nivel institucional, para quienes no lo conozcan les cuento, y los que ya les recuerdo, desde Bienestar tenemos toda la ruta de atención, vamos a dejar en el copy del video toda la ruta institucional, pero más allá de la ruta de la institución como tal, si yo no quiero denunciar acá, o no quiero acompañamiento específico desde acá porque no es en la universidad, sino en mi ámbito personal, ¿cómo puedo buscar ayuda? Vale, por fuera de lo académico. Sí. Vale, pues yo primero quiero hacer mi cuñita. Dale. ¿Por qué? Porque en la Corporación Colectiva Justicia Mujer tenemos una iniciativa que estamos fortaleciendo, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿cierto? Esto es una unidad de negocio aparte a la ejecución de proyectos de cooperación internacional, y lo que buscamos es poder tener nuestra agenda independiente a la agenda de los cooperantes o financiadores y buscar brindar asesoría y representación a mujeres víctimas de violencias basadas en género en cualquier tipo de proceso jurídico, y también asesorar a empresas en la incorporación de buenas prácticas de género. En estos momentos no tenemos la capacidad para subvencionar casos, pero sí tenemos la capacidad para atender casos que vengan por parte de mujeres con capacidad de pago, ¿cierto? Y eventualmente pues estamos haciendo la búsqueda de recursos para poder subvencionar aquellos casos de mujeres que no tienen la capacidad de pago. De pago, sí. Y bueno, aparte de eso, tenemos varias rutas de atención. Yo les voy a hablar por sector, ¿cierto? Hay varios sectores que tienen competencia en tema de atender violencias basadas en género, que violencias basadas en género ya saben que pueden ser muchas, ¿cierto? Desde lo psicológico, lo físico, lo sexual, lo económico. Entonces, dependiendo de cada una, pues una entidad puede ser competente, que en su caso, pues la mayoría. Por ejemplo, en el sector justicia tenemos a la Fiscalía General de la Nación, que ahí podemos interponer denuncias penales propiamente por violencias sexuales, por violencias físicas, psicológicas, económicas, que caen bajo el rótulo de violencia intrafamiliar, acto sexual violento, acceso carnal violento, sexo carnal abusivo, violencia patrimonial cabe en violencia intrafamiliar. Okay. O puede ser cualquier otra, por ejemplo, abuso de confianza, no sé, otros tipos, pero más que todo eso se subsume en violencia intrafamiliar. Y también podemos pedir medidas de protección. O sea, la Fiscalía puede otorgar medidas de protección, sobre todo en aquellos casos que están por fuera del ámbito doméstico, que es lo que ocurre más que todo acá en el contexto universitario. Y también la Comisaría de Familia son entidades administrativas que tienen la facultad para recibir denuncias por violencia intrafamiliar y de emitir medidas de protección. Ahorita, antes de empezar a grabar, mencionaban las casas refugio, no sé si sea el Hogares nombre. de acogida. Eso, perdón. Sí. Los hogares de acogida, ¿podrías hablarnos un poquito de eso? Bueno, Para ir claro, te cuento, mira, ahí les expliqué más o menos qué es el sector justicia, y la Comisaría de Familia es el sector protección, ¿cierto? Pero o sea, son más entidades que hacen parte de cada igual sector. se los podemos pegar. Y en el sector protección también están los recursos que ofrece el gobierno, ¿cierto? Y el gobierno local, a través de la Secretaría de las Mujeres, ofrece unos mecanismos de atención, que están la línea 123 Mujer, el mecanismo de atención psicojurídica en territorio y los hogares de acogida, que cada uno atiende por lo menos la misma población, pero digamos que a través de metodologías y en circunstancias diferentes. La línea 123 Mujeres a partir de emergencias, ¿cierto? Que necesiten una atención urgente, y además pues es telefónica, eventualmente hacen acompañamiento presencial, y la atención psicojurídica es una atención por dupla en el territorio propiamente, ¿cierto? Y los hogares de acogida,
acogen, o sea, son un grupo de familias acogientes que reciben en su casa a mujeres víctimas de violencia o en riesgo de sufrirla, ¿cierto? Y tiene varios requisitos, o sea, tiene una temporalidad, tiene ciertas condiciones, es decir, no pueden ser, por ejemplo, mujeres consumidoras o que cuyos agresores, o que tengan contacto con los agresores cuando están en la casa, o cuyos agresores también tengan vínculos con actores armados, pues por seguridad de la familia acogiente. ¿Qué más? Bueno, lo pueden consultar directamente con la secretaría. Qué pena, ya vamos a cerrar. Vos decís siempre mujer, Sí. ¿cierto? En este caso específico, si yo soy una mujer trans, ¿podría acceder a ese servicio? Claro, porque es mujer también. Listo. Sí. O sea, independiente de mi sexo biológico, si Sí. mi construcción de género es mujer, Exacto. por ahí voy. Claro. Y si mi construcción de género es hombre, la línea es hombre, de atención no. es cuál. Bueno, si es hombre trans y, por ejemplo, está sufriendo una vulneración con relación a eso, también puede, y si es una mujer trans, incluso también pueden acudir, creo que, no sé si aún está todavía en la Secretaría, perdón, en la Gerencia de Diversidades, la línea diversa. O sea, al menos creo que hasta el anterior año lo había, y creo que ese es el recurso que hay. Y si no, la línea 123 social, en general, por ejemplo, para hombres cis, heterosexuales. Sí. Bueno, yo creo que nos quedan primero 1000 aprendizajes a raíz de la conversación que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que también 1000 preguntas. 1000 preguntas que esperamos poder ir abordando a lo largo del mes. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fer. Recuerden que somos Diversamente Podcast.